En Entrevistas Metal Index abrimos las puertas a la escena del metal orquestal a través de uno de los músicos más virtuosos nacidos en tierras venezolanas. En esta edición conversaremos con Philip Sher, quien es el fundador de la banda de metal neoclásico venezolana Sibelius, una de las agrupaciones que en la última década ha sido representativa de la escena de rock nacional y que por medio de su evento concurso Sibelius Fest ha dado cabida a los nuevos talentos en la guitarra eléctrica para incentivar el crecimiento de la cultura metalera en Latinoamérica. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index. Mi nombre es Jesús Carrillo. El día de hoy vamos a realizar una entrevista muy importante porque vamos a conversar con uno de los músicos más talentosos y obviamente de la nueva camada de músicos que han salido en la última década a dar muchísimo por el metal venezolano. Un músico que se ha dedicado por muchísimos años, sobre todo también a, adentrarse a un estilo musical que obviamente tiene mucha complejidad y que en Venezuela se rinde de muchísima admiración, y por ello queremos darle la bienvenida al gran músico Philip Sher, quien es el guitarrista y fundador de la banda Sibelius. Philip, bienvenido a Metal Index, hermano. Muchísimas gracias, bueno, contentísimo de estar contigo, con toda tu audiencia, y bueno, puro rock es lo que se viene por acá. Bueno, preparado, Philip, porque esta es una entrevista que hemos tenido por allí en espera y de verdad estábamos muy ansiosos, de verdad, porque de verdad se llevará a cabo, y de verdad muchísimas gracias por la paciencia y por todo el esfuerzo que has realizado para obviamente que esta nota se haga con muchísima calidad. A ti, con todo el cariño, mi pana. Muchísimas gracias. Y si es la primera vez que están viendo un video de Metal Index, recuerden suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita para que no se pierdan absolutamente nada del contenido que seguiremos ofreciendo más adelante. Bueno, Philip, y así comienza de esta manera lo que es una muy buena charla de rock, de metal, y segurísimo hablar también de muy buena música clásica, que también obviamente te apasiona. A mí me encanta muchísimo la música clásica, y partiendo de allí me gustaría preguntarte, ¿no? Fundamentalmente, ¿nace Philip Sher en un hogar lleno de música clásica o de rock and roll? ¿Cómo empiezas tú en esto de la música como tal, a gustarte la música como tal? Bueno, mira, yo nací y durante años todo mi mundo fue de música clásica. Mi papá es un melómano y básicamente lo que se hacía durante todo el día es escuchar todo tipo de compositores. Entonces desayunábamos con Bach, almorzábamos con Vivaldi, cenábamos con Tchaikovsky. Entonces fue un crecimiento y un hogar lleno de música clásica, y además mi papá adora los instrumentos, es coleccionista de instrumentos de todo tipo, desde violines, guitarras, lo que sea, le apasiona. Entonces creo que todo nació porque desde muy pequeño tanto mi papá como mi mamá me facilitaban todos estos instrumentos. Tenía un piano para darle guamazos, como dicen, o tenía unos tambores, o tenía una guitarra. Entonces fue un crecimiento natural de poderme tropezar amistosamente con diferentes instrumentos, y siempre escuchando, definitivamente siempre escuchando música clásica de ambiente para todo. Y de alguna manera, obviamente adentrándote en la música clásica, tú empiezas a estudiar, ¿no? Ese tipo de música. Tú, empiezas en algún instituto, conservatorios. Mira, yo comencé, básicamente todo mi colegio fue en el Emil Friedman, que para los que lo conocen, para los que no lo conocen, es un colegio muy enfocado a la música. De por sí el lema del abuelito era: no hay cultura sin cultura musical. Entonces yo me formé, pasé por coral, pero me formé realmente como violinista y estudié años. De por sí mi idea era poderme dedicar al violín, era todo lo que yo quería hacer desde pequeño hasta adolescente. Lo mío era ver por eso. Cuando todo el mundo se iba al recreo, yo iba al conservatorio a ver qué podía tocar, iba a lo que eran los ensayos de orquesta, después tenía clases con profesores del Friedman, después profesores fuera del Friedman, y realmente yo estaba muy claro de mi norte que siempre quiso ser involucrado con la música y principalmente con el violín. Ese era por lo menos el plan original.
La original, pero ahí es donde se tuerce un poquito la cosa porque entonces ahora como un muchacho que crece en un hogar con música clásica donde prácticamente desayuna Bach, almuerza Vivaldi, cena Tchaikovsky, de merienda quizá, no sé, un Beethoven, y de repente le empiezan a gustar los ruidos, la bulla, la distorsión. O sea, ¿cómo te empieza a atraer este género musical del el rock, el metal, el rock and roll? Bueno, mira, en tercer año yo sufrí una fractura en el brazo izquierdo. Esta fractura fue muy fuerte y la recuperación no fue del todo exitosa. Cuando yo agarré el violín, luego de 3-4 meses de estar enyesado, la forma en que se dio esa fractura me hizo que poder volver a torcer realmente el brazo a la posición correcta, el brazo izquierdo, me doliera enseguida, a los 15-20 minutos. De por sí, hoy por hoy agarro un violín y al rato otra vez tengo el dolor en la muñeca. Entonces me cambiaron los planes de la noche a la mañana, y algo que yo no quería era quedarme sin el mundo de la música. Algo que yo no veía para mí era hacer cualquier otra cosa menos música. Entonces en ese momento tenía unos panas super rockeros que yo desconocía totalmente del rock, y estaban que sí con Sepultura, estaban con Soulfly, estaban con Biohazard, Machine Head, toda esa cuerda de locura. Y yo empecé a ir como ensayo, y empecé como, me pasaban lo típico, los discos y todo el tema, y empecé como a escuchar un poco, bastante eso. Y de ahí decidí que uno de los instrumentos que se me hacía fácil por el tema de la fractura poder incursionar fue la batería. Entonces pasé a ser baterista de bandas extremas, así casi que Cannibal Corpse. Pasé sí, matraca, sí, casi que de Haydn a Cannibal Corpse. Y no te decían a tu papá, Mero, pero tú te estás cuidando el brazo porque no puedes tocar violín y estás metiendo ahí blast beat trancado. Sí, no, lo que me decía mi papá y mi mamá porque ensayaban en mi casa, se morían de la risa y me decían: yo no puedo creer que esa persona diga que es vocalista. Me dice, yo no puedo creer que él se llame vocalista, que se atreva a decir vocalista. Pero fue muy intenso ese momento. Fue de estudiar mucho, de escuchar muchas bandas, de ir a toques, de hacer cosas que realmente nunca hacía, pues estaba muy metido en lo clásico. Y lo agarré con muchísima pasión, lo que es la batería, por mucho tiempo. Lo que pasó, que terminó dándose con la evolución de Sibelius y mi evolución como músico, fue que en algún punto extrañé demasiado las cuerdas, extrañé ese feeling. Entonces, buscando y pensando qué podía unir estos dos mundos, de todo lo que yo venía de lo clásico, de las cuerdas, pero también lo que era el poder de la parte de metal, del rock and roll, de eso, encontré poderlo llevar a la guitarra eléctrica, porque era un instrumento que por la posición que yo llevaba en el mástil no me molestaba, podía volver a hacer lo que hacía en el violín, pero además tenía ese feeling rockero que no lo quería perder. Entonces todo encajó muy fácil con la guitarra eléctrica, porque dijo, puedo hacer clásico, no pierdo el rock y a la vez vuelvo a mis cuerdas. O sea, fue así como muy claro todo cuando lo pude pensar bien. Oye, brutal. Y bueno, y obviamente aquí de alguna manera ya aquí se nota claramente cómo te moldeaste como músico. Obviamente en parte se puede decir, quizá va a sonar un poquito raro decir que gracias a esa lesión que te pasó en el brazo, te has vuelto un excelso músico reconocido y que de alguna manera ha sido una inspiración para muchísimos jóvenes e inclusive para muchísimas personas que se han motivado, valga la redundancia, a seguir creyendo en que pueden lograr cosas con este instrumento, ¿no? Pero obviamente para entender un poco más, con más claridad, ya tendríamos que ahora centrarnos en saber, ok, ya agarres el gusto por la guitarra, pero ahora, ¿cuáles serían esos influyentes en la guitarra eléctrica que para ti creo que fueron determinantes a
a dar tu propia marca, ¿no? A tú tomar esas técnicas para tú hacer la propia marca Sibelius y la propia marca Philips Shure. Ok, bueno, mira, los guitarristas hay muchos que he estudiado, hay muchos que disfruto, pero realmente los que han sido influencia, y fue muy chistoso porque yo empecé a tocar música clásica en la guitarra eléctrica, agarraba temas de Vivaldi, de Bach, de todo el tema, y yo pensaba que estaba descubriendo todo, ¿no? Y vino un amigo muerto de la risa y me dice, escúchate a este guitarrista para que vea que no está descubriendo nada. Y eso fue, me dio el disco de Yngwie Malmsteen, uno de los discos de Yngwie Malmsteen. Y cuando escuché a Yngwie dije, wow, man, esto es exactamente lo que quiero hacer y este va a ser el norte, este va a ser el máster. Pues entonces de ahí se fue pegadito tres guitarristas clave para mí, que fue Jason Becker, Marty Friedman e Yngwie Malmsteen. Son tres guitarristas que su principal objetivo o de lo que más disfrutan hacer es fusionar música clásica o llevar temas clásicos al rock o componer temas que están inspirados en la música clásica. Esos son mis tres pilares de donde nació mi formación como guitarrista. Y si tuvieras que decirme por lo menos un detalle técnico que tú digas de Malmsteen tal cosa, de Friedman tal cosa y de Becker tal cosa, que, bueno, poniéndome, por ejemplo, de los grandes clásicos, por ejemplo, si hablamos de Marty Friedman y Jason Becker, nombrar Cacophony es obviamente la gran obra maestra, inclusive un tema que a mí me desquicia es Concerto, creo que es uno de los temas más clásicos de Cacophony, sí. Es una locura. Pero si tú, por ejemplo, me defines, mira, de estos tres guitarristas, una técnica que yo digo que me gusta de cada uno o performance que desarrolla para yo absorberlo en lo que yo hago, ¿cuáles me definirías? Mira, por lo menos de Jason Becker y Marty Friedman, los arreglos que hacen y las adaptaciones. De Yngwie Malmsteen adapté mucho lo que es la técnica del sweep picking y adapté en su momento mucho, cuestión que después tuve que bajarle un poco el vibrato que él hace, que es un vibrato sumamente intenso. Entonces llegué a un punto que lo tuve que disminuir porque básicamente estaba adquiriendo su personalidad como guitarrista, pero utilicé, y bueno, todavía utilizo mucho la técnica del vibrato de él, el sweep picking, y de un guitarrista que realmente no es como una influencia así como increíble, pero sí adopté una parte importante, fue de Michelangelo Batio. Michelangelo Batio, adapté la técnica de poder del speed picking, lo tomé de él, porque realmente hay guitarristas que pueden alcanzar una cantidad de notas a una buena velocidad con lo que es la técnica de muñeca, pero realmente yo no le llegaba y no encontraba cómo podía sonar eso bien o limpio, y la técnica que usa Batio fue la que yo me fusilé para poder hacer la parte cuando requería hacer situaciones extremas rápidas, pues. Entonces esa sería Yngwie vibrato, sweep picking, Marty Friedman y Jason Becker, todo lo que es la armonía, la composición, el diseño de cómo ellos adaptan, y de Batio definitivamente el speed picking de él. Eso serían las influencias claves por ahí. Por lo menos exacto, de lo que obviamente usas como referencia técnica para obviamente ejecutar tu propio estilo. Brutal. Es correcto. Ya aquí, por lo menos entrando precisamente en ese plano, entrando un poquito al conocimiento técnico, ¿no? De lo que obviamente tú por lo menos utilizas como por lo menos lo más primordial para ti. Primero, la marca de guitarra con la que trabajas, que tú dices, es muy difícil que cambie este modelo. Okay. También, por ejemplo, si de algún tipo de efecto, pedales, con los que tú dices, esto tengo que tenerlo siempre para grabar, para el en vivo, que sea para ti necesario, para tú por lo menos realizar tus obras, ¿no? Para ejecutar tus obras. Okay. Bueno, mira, yo en cuanto a sonido e instrumentos, principalmente el sonido he ido durante años variando. Puedo hablar primero de lo que sí es bien conciso, que es mi instrumento. Bueno, hay una historia bastante cómica de cómo elegí el instrumento. Aquí en Venezuela
A través de varios amigos me pasé por diferentes guitarras, diferentes posibilidades, y después de prepararme y ahorrar, pude darme mi viaje a Estados Unidos, donde me puse una semana en el Guitar Center a poder definir cuál va a ser mi instrumento. Entonces ya fui de una vez, toqué la puerta diciendo: la Fender, la guitarra Fender Stratocaster era un cliché, no voy a ir por ahí la cuestión, estoy seguro que algo voy a encontrar. Entonces estuve desde la mañana hasta la noche, o sea, cuando abrían Guitar Center, cuando cerraban, por una semana, y después de una semana terminé con una Fender Stratocaster. Esa fue mi decisión final. Y te puedo decir el por qué terminé con una Fender Stratocaster. Son puntos muy importantes. Uno, el mástil de la Fender, de la Stratocaster, para mí se me asemeja mucho melancólicamente y de manera cómoda a lo que se asemeja del violín. O sea, yo estoy tocando el mástil de la Fender y me siento que estoy tocando mi violín. Entonces, por un tema de dimensiones, de cómo está formulado. Claro. Otra de las cosas que me encantaron de esta guitarra es lo versátil que es. Guitarras como ESP o Warlock, de repente para mí, por ejemplo, la Gibson y todas esas, están un poquito delimitado el campo a donde ellas pueden realmente lucirse. Hay una con mayor rango que otra, pero para mí se limitaba mucho. El sonido que me ofrece a mí la Stratocaster hace que me pueda pasear por estilos como blues, como rock and roll, como metal, como rock neoclásico, y puedo hacer versiones de Iron Maiden, pasarme por Rage Against the Machine, de repente si toca hacer Queen, YouTube, hacer todo eso. Y la Fender, para mi opinión, tiene esa versatilidad de sonido que yo busco. Además que siempre me gusta excursionar y me gusta tocar un poco de diferentes bandas, un poco de diferentes guitarristas, y me gusta que se pueda adaptar lo mejor posible. Entonces, versatilidad y dimensiones de lo que es el mástil fue lo que terminó definiendo de que hoy por hoy siga con guitarra Fender Stratocaster y sea mi predilecta. Y la pregunta del sonido, eso sí me he paseado por muchísimas posibilidades. He pasado desde Marshall a Mesa Boogie, he pasado por puros pedales, por análogo, digital. Entonces, fíjate, la última grabación que hice una mezcla de grabar análogo con digital y resultó algo que para mí fue increíble. Grabé con el Marshall, con puros pedales análogos, unas rítmicas de todo tipo de pedales análogos, y después lo reforcé con otras líneas, guitarras por línea, con la IPv10 de Digitech, que suena bastante digital. Entonces, si me pudiera pasear en una grabación, haría nuevamente lo mismo. Grabaría canales sumamente análogos, grabaría opciones sumamente digitales y las mezclaría. Cuando toco en vivo, me voy por lo sencillo, por la espalda. ya cargar un JCM y cargar 500 pedales, no. Me voy con la IPv10 y la conecto por línea, y si tengo más tiempo o alguien puede poner un Marshall, me voy por Marshall. Pero todavía hago mis paradas y me evalúo todo el tiempo lo que es mi sonido. O sea, pienso que, como dice un amigo mío, el mejor sonido siempre está por descubrirse. No, y en ese sentido, tú me haces recordar mucho, hay un guitarrista que se puede decir que es un guitarrista moderno que también le gusta mucho lo que es ejecutar en el rock clásico, que es Nick Johnston. No sé si lo has escuchado. Sí, claro. Que él también se enfoca mucho en un sonido también muy blues, muy jazz, muy rock and rollero, y la predilecta de ese señor es las Stratocaster. O sea, él tiene, yo no sé si 300, 400 modelos de Stratocaster de todos los colores, de todos los, bueno, es impresionante. Sí. Y es verdad, o sea, precisamente lo que tú dices, precisamente se enfoca en eso, en la versatilidad que tiene ese instrumento, porque es como una guitarra más integral, ¿no? En lo que es obviamente a lo que es tocar rock, el rock en general, ¿no? Sí, y otra cosa importante es el peso del instrumento. O sea, por ejemplo, hay guitarras sumamente pesadas, y a mí el tema de la espalda, estar ensayando horas o practicando horas, y me gusta ensayar parado, el tema de la espalda. Entonces, eso lo podemos sumar a una de las elecciones, que es un peso, por lo menos para mí, agradable. Okay.
¿Y qué te parece, por ejemplo, sabes que hay unos modelos de guitarras que están saliendo actualmente, bueno, ya tienen ya ciertos años pero están siendo muy referenciadas por muy buenos guitarristas, que son las guitarras headless, ¿no? Ok. Las guitarras estas sin cabezales, Sí. sin el clavijero, ¿no? Ajá. Y ellos dicen que precisamente una de las cosas que tienen este tipo de guitarras es lo liviano que son esas guitarras. ¿No has pensado, por ejemplo, precisamente en la parte tuya de salud, Okay. por llamarlo de alguna manera, un tipo de guitarra de este modelo, o qué opinión tienes tú sobre este tipo de guitarra? Mira, no he tenido el chance de tocar una. Obviamente cada vez que sale algo o cada vez que alguien recomienda y se me cruza por el camino, la pruebo, pero no he tenido el chance. Okay. Pero estoy muy clavado con la Fender, de verdad que estoy muy clavado con la Fender. Yo creo que si llegara a cambiar sería porque empezar a diseñar bueno, la idea es con un luthier excelente aquí en Venezuela, se llama Nicolás Volpe, hacerme mi guitarra, hacerle la guitarra que yo quiero y todo el tema. Entonces la única forma que yo veo migrar a otra guitarra sería poder realmente de cero hacer mi guitarra, si no dificulto, pues, por lo menos claro, por hoy. Exactamente. Ahora, bueno, ya obviamente ya tenemos ya la referencia de muy buenos guitarristas, por lo menos conocidos internacionalmente, conociendo un poquito obviamente de los equipos técnicos. Ya estamos empezando a entrar a cómo se va cuajando y formándose toda esta idea de Sibelius, ¿no? Pero ya por lo menos ya para entrar a lo que es Sibelius, para mí yo creo que es fundamental nombrar también algunos guitarristas referentes venezolanos, que por lo menos para ti de alguna manera admiras, ¿no? Y que también sean un impulso para ti y decir, mira, estos guitarristas venezolanos tienen un nivel y yo creo que también puedo estar a la altura de poder hacer algo muy bueno, muy propio con mi propio estilo. De Venezuela, ¿qué guitarristas que tú quieras nombrar, que tú admiras muchísimo? Bueno, de guitarristas nacionales hay muchísimos de por sí. Por el tema del Sibelius Fest he conocido increíble gente talentosa aquí. Tuve el gusto y el honor de compartir una vez tarima, que hicimos un G3, Hugo Fuguet y Pablo Mendoza. Son dos guitarristas monstruosos, dos guitarristas sumamente versátiles, sumamente estudiados, con muchas cosas que admiro. Su estilo, su disciplina es otra de las cosas que admiro mucho. Su versatilidad también es increíble. Hugo, cómo se ha adaptado a través del tiempo como guitarrista de sesión. También otro guitarrista que me encanta, old school, no por decirlo viejo, pero bueno, es old school, es Nicky Escarola. Nicky Escarola es, wow, un guitarrista de por sí. Gracias a Nicky, que una de las veces que fui a su casa, él estaba tocando con la pedalera, la IPV10, fue que yo cuando escuché a Nicky, toda la versatilidad que tenía con esa pedalera, fue que yo me compré esa pedalera. Entonces, bueno, Nicky, tanta influencia ha sido para mí, que hasta el sonido de hoy es gracias a él. Un guitarrista y persona increíble, sumamente profesional y exigente para lo que es cuestiones de calidad. En Sibelius Fest, wow, muchísimo. Jorge Fajardo, que ha sido uno de nuestros ganadores. La verdad que puedo dar Julián López, uno de los ganadores también del Sibelius Fest. Increíble que, por cierto, Julián López desarrolló unas versiones de Ingui brutales. Pero me puedo pasar por muchos, pero básicamente esos son los que te quería comentar por ahora, por lo menos. Brutal. Y ahora, claro, ya estamos, esto era plano rock and roll, plano heavy metal, y de la música clásica para ti, que tú dices, bueno, yo creo que vamos a quitar el obvio, ¿no? Vamos a quitar el obvio, que es Jan Sibelius. Ok. Pero por lo menos, aparte de Jan Sibelius, para ti, otros grandes referentes de la música clásica, grandes componentes históricos de la música clásica que para ti hayan sido muy importantes para obviamente hacer lo que haces actualmente musicalmente. Bueno, mire, de los compositores clásicos, principalmente, en lista de prioridades,
caen por el estilo que más me gusta, que es el romántico y el barroco. Entonces, romántico, barroco, Beethoven, Vivaldi, Bach, o sea, son, después me puedo ir, me encantaría compartir contigo un poco de todo, o sea, Bach, Vivaldi, claro, Beethoven, Brahms, Haydn, Tchaikovsky, obviamente Sibelius, obviamente claro. Sibelius, me encanta, Khachaturian, también Brahms, pero realmente mi foco o lo que escucho es los compositores enfocados en la parte de barroca romántica. Es como lo que más me gusta escuchar, o lo que más ha sido influencia para mí. Y precisamente yéndonos a esa tendencia, por lo menos al área barroca romántica, hay por lo menos un compositor que a mí, en lo personal, me marcó porque yo nunca llegué a pensar en mi vida que iba a tener una canción favorita. Eso creo que para un melómano es muy difícil decir eso. Sí. Creo que un melómano decir que tiene una canción favorita es muy complicado. Sí. Lo que pasa es que yo lo determino es por la cantidad de veces que el tema lo escucho a la semana. Y yo me pongo, inclusive, yo una vez hice esa prueba con un reproductor, y sabes que hay reproductores de música que te dicen cuál es la canción que más escuchas. Sí. Sí. Y una vez, no recuerdo qué reproductor era, pero me dijo, la canción que más escuchas, Jesús, es la sinfonía, el movimiento 4 de la quinta sinfonía de Gustav Mahler, el Adagietto, que es una de las obras más hermosas, más románticas que hay, sobre todo por el contexto de ese tema, de cómo se creó, cómo Gustav Mahler crea ese tema, porque lo hace como una dedicatoria a su esposa, ¿no? En ese momento, a la mujer de la que estaba enamorado. Y de verdad que es una de las piezas más bonitas que he escuchado, y precisamente cuando me nombras eso, Gustav Mahler para mí entra, creo que para ti, ¿no? Porque creo que también Mahler, sí, por supuesto. Ese estilo que practico. Por supuesto. Ahora ya obviamente entramos a lo que es el plano Sibelius, ¿no? Obviamente ya aquí está definido todo. Aquí ya está definido de dónde viniste, cómo llegaste a toparte con el rock and roll, la música clásica, los exponentes. Pero ahora vienen las composiciones. Yo recuerdo que esto es una anécdota que me gustaría compartir contigo. Yo recuerdo, yo generalmente tenía una tradición de viajar los fines de semana a Caracas una vez al mes. Y yo viajaba de la ciudad de Cagua, que creo que somos casi cercanos de territorio, porque creo que una vez me comentaste que eras de Santa Cruz o llegaste a vivir en Santa Cruz, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, todavía tengo mi querida finca por allá, exactamente. Ah, brutal. Sí. Bueno, y yo cuando viajaba de la ciudad de Cagua a Caracas, en las famosas encavas de la entrada de Cagua, cuando viajamos a Caracas, yo me acuerdo que siempre cuando estábamos ya entrando a Caracas, yo empezaba a buscar en la radio, en un reproductor de MP3, empezaba a buscar emisoras de radio que escuchaban rock, ¿no? Porque en Maracay habían sido creo que 2 o 3 emisoras como mucho, y en Caracas hay mucha diversidad. Entonces en una de esas consigo una emisora de radio donde están entrevistando a una persona, un chico que está conversando, está hablando, ¿no? de una banda de rock que está haciendo, y entonces de repente él dice, bueno, este tema que va a sonar ahora se llama Will to Be, de la banda Sibelius, del amigo Philip Sher. La primera canción que escuché fue precisamente esa, Will to Be. En esa emisora de radio fue en una entrevista que hiciste en una mañana, o no sé si la grabaste y salió en la mañana. Lo cierto es que ese mismo día, porque mi tradición era viajar a Caracas para comprar música, me he ido a Aria Record y le digo al amigo José Musi, que le mandamos un gran saludo, José Musi de Aria Record, a los hermanos que sí. Ricardo y José. Claro que sí. José, él, digamos, me recordaba porque iba frecuente, y entonces me decía, dime, chamo, ¿qué vas a buscar hoy? Y le digo, esto, porque lo había anotado en un papelito. Sibelius Rebellion, tal, aquí está, mira, está allá, no, aquí lo tengo, entonces hasta lo tenía por ahí cerquita, toma. Una obra brutal. Definitivamente te tengo que aplaudir y de verdad agradecer también porque es llenarnos de muy buena música en nuestros oídos, y sobre todo el orgullo de saber que es un material hecho en Venezuela. Recuerdo que inclusive habías comentado en esa entrevista que la producción se había hecho también en parte en Estados Unidos, y de verdad que había algo de mucho peso, mucha importancia y seriedad de un trabajo como este. Cuéntanos cómo fue ese proceso de creación con este álbum Rebellion.
Mira, el proceso de composición de este primer disco de Sibelius, quiero decirte que te voy a hablar muy honestamente. Yo creo que hoy por hoy, si yo quisiera hacer un disco como el Classical Tendency o un disco como el Bipolar, lo podría repetir. El primer disco de Sibelius, el Rebellion, es un disco que jamás voy a poder, por más que trate, hacer algo parecido, algo igual. Es un disco que se le dedicaron horas, pero semanas, meses en poderse componer. Tenía ese factor donde realmente podía evaluar todo lo que estaba pasando con muchísima paciencia. Horas de ensayo, 8 horas de ensayo diarias. Y toda esa suma de horas diarias de ensayo, evaluaciones, procesos, poder tomar decisiones con lentitud, hicieron de que hoy un Rebellion yo no lo pudiera hacer por nada del mundo. Yo lo escucho y hago cierta nostalgia porque es algo que admiro, porque se juntó gente talentosa como Jorge Rojas, como Bell Bloom, el ingeniero de Los Ángeles, como gente de Rock and Folk. Se juntó tanta gente que le dedicó tanto tiempo, que es un disco que realmente disfruto escuchar una y otra vez. Entonces fue poder combinar todo lo que había pasado en mi vida en ese disco, poder combinar la pasión que tenía por lo clásico, la admiración que tenía por el metal y el rock, poder mostrar las técnicas que había aprendido y estaba desarrollando todo en un mismo disco. Entonces de eso se trata el Rebellion, de evolución, de tiempo, de cantidad de gente talentosa, de mucho estudio de cabeza y mucha puesta de corazón. De eso se trata este disco. Ahora, precisamente si tú pudieras darme, porque me acabas de nombrar un personaje que obviamente creo que es fundamental también para ti, porque creo que fue un gran colaborador contigo en los inicios de Sibelius, como es el amigo Jorge Rojas. Para ti, ¿qué ha sido, qué significado tiene este gran personaje, este gran músico venezolano? Mira, Jorge Rojas es una persona queridísima por mí. Pasamos años juntos trabajando. Realmente casi se volvió como un matrimonio eso, porque, o sea, era desde la mañana hasta la noche, meses, años. Una persona extremadamente talentosa, extremadamente versátil, porque una persona que puede tocar guitarra, bajo, batería, o inclusive le pone un instrumento que desconoce y al corto rato ya le está sonando, pero le está sonando, pues. Entonces, versatilidad como músico, como multiinstrumentista, y una persona que pudo aprender mucho, no solamente en la parte de guitarra, sino a nivel personal y a nivel inclusive cómo llevamos juntos lo que fue en su momento una sociedad y una empresa como Sibelius. Entonces, pasamos partes difíciles, pero realmente fue increíble. Con Jorge trabajé el primer disco, el Rebellion, y el segundo disco, el Classical Tendencies. Él comenzó como un arreglista y terminó involucrándose de lleno en la banda hasta ser miembro de Sibelius, hasta tocar. Él se paseaba por bajo y batería cuando tocábamos, pero todo comenzó como un arreglista que fue muy chistoso. Te voy a contar rápidamente cómo fue todo. Sibelius iba a ser realmente un tecladista. Entonces él empezó con teclado y empezamos con el primer tema que nos sentamos fue Rebellion, del disco Rebellion. Y la cuestión, y estaba con el teclado y el tema, el rollo, y los dos nos sentamos después de darle y dice, ¿sabes qué? Esto no está sonando. Esto no es el camino. Y me dice, vamos a sentarnos un pelín con un programa que es para poder escribir partes, arreglar, que se llama Sibelius también. Y yo grabé, se llama Sibelius, o sea, es demasiado cómico el tema. Yo lo he visto por allí también, lo he visto por allí. Entonces se sienta con Sibelius, yo grabo la línea de guitarra y empieza a trabajarlo no tanto como un teclado, sino como un arreglo de orquesta.
trabajarlo más que como un tecladista, más como algo de relleno, como un instrumento más, como una parte fundamental más, y realmente un trabajo importante, denso de orquesta. Cuando terminó, días después de estar juntos, y pusimos el arreglo de orquesta que se había hecho para Sibelius, lo dijimos, este es el camino. O sea, Sibelius es y va a ser siempre una banda de rock que tiene arreglos de orquestas para todo. Y la orquesta es un miembro más, es parte fundamental de Sibelius. Y de ahí nace lo que es parte de lo que es la raíz de la banda, que es rock sinfónico, pero orientado y trabajado extremadamente a detalle en la parte de arreglo de orquesta, arreglos orquestales. Entonces nos paseamos por 2 discos y el desgaste terminó en la gira del 2010, que veníamos bastante saturados de presiones, de una gira de bajo presupuesto. Era la segunda gira que hacíamos, inclusive internacional, y la gira de bajo presupuesto es bastante horrible. O sea, es muy, o sea, tienes que tener mucho corazón, mucho aguante y mucha alegría para poder llevar eso. Entonces veníamos ya cansados, veníamos encontrándonos con diferencias hacia dónde llevar los rumbos de la banda, y la estocada final fue la gira del 2010, donde inclusive casi empezando la gira ya estaba hablado de que terminando la fecha nos íbamos a separar. Pero después de refrescar un poco el tiempo, todo el rollo, seguimos tocando juntos, sí, ha seguido participando y bueno, hemos tocado que sea un tributo de Dream Theater, yo le he invitado a participar, él también, así que tenemos que, como dicen, darnos un respiro, pero fue increíble esos 2 discos con Jorge. No, yo he dicho, pobrecito Jorge, chamo, yo creo que, imagínate tú la obra magna que lo pusiste a trabajar tan bien que fue con ese Rebellion, que el pobrecito quedó, nada, sí, no puedo más. Quedó vuelto loco. No, pero eso obviamente, por lo menos muy bonito lo que tú dices, porque precisamente a pesar de ciertas cosas, cierta diferencia, esa conexión, esa amistad, esa hermandad que crearon ustedes, eso es algo que no se va a borrar, pero absolutamente con nada. Y qué bonito que se haya sido, sobre todo, que prácticamente había iniciado algo como una cuestión contractual, por llamarlo de alguna manera, como una cuestión de acuerdo. Totalmente. Se convirtió después en una hermandad, en una amistad y en una familia, ¿no? En casi que un matrimonio musical que generaron maravilloso. Y fíjate que aquí ahora viene precisamente lo que estás nombrando, que es el Classical Tendency. Classical Tendencies viene a colación con otro proyecto que es el Sibelius Fest. Porque, si no me equivoco, creo que para el primer Sibelius Fest, de todas maneras tú me corriges, Philip, para el Sibelius Fest prácticamente ustedes hacen promoción de este disco, del Classical Tendency. Es correcto. El Sibelius Fest vino de la mano del Classical Tendency, correcto. Y una de las cosas que obviamente hace, vamos a decir particular, pero no menos, digamos, atractiva, por decirlo de alguna manera, es que el disco se basa en hacer un tributo de donde ustedes hacen sus propios arreglos al estilo Sibelius de grandes temas, obviamente que han sido una inspiración para ustedes en la música clásica. Dime si de alguna manera, que creo que no, pero si de alguna manera fue algún reto el crear, adaptar esos temas, hacer esos arreglos y ponerlo obviamente su sello Sibelius. O sea, que aún así yo, por ejemplo, que es una cosa muy difícil, ¿no? Que tú puedes escuchar muchas bandas que pueden hacer un cover de un tema de Vivaldi, ¿no? Pero que suene con tu marca es, yo creo, que una de las cosas más complicadas, y es una de las cosas que por lo menos a mí me complació muchísimo, ¿no? De saber que es un cover de Vivaldi, pero suena a Sibelius. ¿Qué tan difícil fue ese proceso para ti, para Jorge, para los chicos que colaboraron en esta producción? Mira, fíjate, cuando se trata, mucha gente piensa que es sumamente difícil llevar al rock una versión clásica. Y es todo lo contrario, por lo menos para mí, llevar una versión clásica, una pieza clásica al rock es lo más sencillo del mundo, porque todos estos compositores, para mí,
eran los rockeros de la época. O sea, no hay mucho que hacer para que suene a rock. Básicamente, fíjate cómo se trabaja. La voz principal o sujeto, que sería por ejemplo el violín, lo llevo yo y lo hago yo en la guitarra. El bajista hace las piezas o del cello o del contrabajo, o busca un balance entre las dos. Se monta con orquestación tal cual la orquestación original de la pieza, y realmente lo único que se agrega a la pieza es batería. Es lo único que no existe, que no está escrito. Entonces, hacer una pieza clásica que suena rock, eso suena solo. Solamente que en aquella época no tenían batería, pero eso suena solo. Solamente se monta una batería y es el power actual. Entonces, es extremadamente mágico como piezas de 400, 500 años, inclusive más, pueden sonar tan actuales simplemente agregándoles un instrumento y respetando todo lo demás. Te das cuenta lo vigente, los genios que eran, lo visionario que es la música, y lo fácil que es poder trabajar algo que simplemente te vuela los tapones, por decirlo de alguna manera. Y ahora en este caso, por ejemplo, ya entraríamos a lo que es obviamente esta maravillosa obra, a dos temas que obviamente son fundamentales, ¿no? Por eso aquí me gustaría darte un nombre de una canción y un nombre de un artista, que son Venezuela Infinita y Simón Díaz. Para ti, esa canción y ese artista, ¿qué significa? Porque yo, por ejemplo, siempre he dicho, Venezuela Infinita creo que es el tercer himno de Venezuela, aparte de nuestro himno, aparte de nuestro tema Venezuela, y aparte creo que podríamos meter allí Venezuela Infinita. Es un tema muy rock and roll, muy heavy metal venezolano. ¿Para ti qué significa? Mira, bueno, sin duda Venezuela Infinita podría ser mi tema predilecto, no solamente de Sibelius, sino uno de los predilectos realmente de la vida, porque yo adoro Venezuela. O sea, este país, te puedo hablar, o sea, todo lo que me encanta, desde su gente, desde su clima, desde su variedad, desde lo autóctono que es todo, o sea, lo original, lo transparente que es todo. Es un país que adoro. Bueno, nací aquí y me siento extremadamente orgulloso y quisiera poder aportar todo y más para ver este país donde yo quisiera verlo. Y este tema me hace vivir Venezuela. Este tema, cuando Jorge y yo lo estuvimos trabajando, cuando se hizo la composición, estábamos como en la pasta, en la máxima expresión de amor por Venezuela. Y cuando estábamos tocándolo era como pasearnos por todo esto, como de repente estar sobrevolando el Ávila, de repente pasar y ver las playas, o ver a la gente, esa gente risueña, esa gente que casi que por nada se pone triste, que es la gente venezolana. Y cuando estuvimos grabando y cuando estuvimos componiendo Venezuela Infinita, fue realmente como cerrar los ojos y empezar a recordar todo lo que nos ata a este país, todo lo que nos dice: mira, aquí estoy para ti, estoy por ti y voy a seguir acá tratando de dar lo mejor para mí. Entonces, lo pongo cuando voy de viaje, lo pongo cuando estoy un poco decaído por el tema de toda esta locura que estamos viviendo. Lo pongo porque simplemente estoy feliz, estoy pasando por una playa, o estoy caminando por un bosque, lo que sea. Cada vez que pueda lo pongo y es como una conexión muchísimo más fuerte. Entonces, el tema es mi predilecto de Sibelius, y sin duda uno de los predilectos para mí en la vida, porque me ancla a mi país y me hace poder revivir emociones que encuentro solamente en la música y puedo revivir a través de la música. Y pasando por el tema de Simón Díaz, sigue clavado mucho lo que es el tema Venezuela para mí, porque Simón Díaz yo lo escucho mucho cuando yo iba todos los fines de semana. Tú venías a Caracas los fines de semana y yo iba a Cagua los fines de semana. El famoso intercambio allí de los estados y de la capital. Sí, entonces a mí Simón Díaz
me recuerda mucho a la finca, los valles de Aragua, esa tierra arada y ese atardecer de Aragua, esos amaneceres, pero principalmente para mí los atardeceres de Aragua, ver esa tierra recién sembrada o arada, lo que sea. Entonces es un compositor que me traslada mucho. Yo soy una persona que me gusta a través de la música trasladarme a momentos. Soy mentalmente muy gráfico y la música es la que me hace producir o revivir esas gráficas. Entonces fue parte de Venezuela, por Venezuela Infinita, por toda esta pasión y este orgullo que tengo de este país. Y Simón Díaz, una de las cosas que me atraía, me recordaba más a lo que es mi finca, pa. Entonces de ahí sale estas dos piezas que están en el segundo disco de la banda. Brutal, brutal, definitivamente brutal. Y bueno, les recuerdo a aquellas personas que hasta este momento siguen aquí conectados, disfrutando de esta gran charla, de esta gran entrevista con el talentoso guitarrista venezolano Philip Sher. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que no se pierdan absolutamente nada de nuestro contenido. Ahora te digo una frase, Philip, o un nombre, se puede decir porque eso es un nombre compuesto por dos palabras prácticamente. Sibelius Fest. Quiero que me digas tú por qué nace el Sibelius Fest, cuál es la intención del Sibelius Fest, sobre todo para esas personas en Latinoamérica que están, digamos, curioseando, porque también en el fondo están escuchando, aquí en el fondo de nuestro vídeo tenemos música de Sibelius y seguramente deben estar allí emocionados, pero más allá de la música, de lo que ustedes están escuchando, hay un proyecto maravilloso que es una idea súper brutal, súper original, que es la del Sibelius Fest. Coméntales, Philip, a todos nuestros seguidores. Fíjate, el Sibelius Fest nace, para todos los que no lo conocen, que nos están viendo ahorita, el Sibelius Fest es un festival diseñado para talento de guitarra eléctrica, un festival que apoya la movida de guitarra eléctrica. El por qué decidimos crear este festival fue la siguiente. Para nadie es secreto que dedicarse a la música, hacer vida de la música, es algo sumamente complejo. O sea, poder vivir de la música a pleno es difícil. Pienso que mientras una persona va tratando de abrirse paso a través de este camino, debería tratar de ver cómo puede ayudar a la mayor cantidad de gente a que se le haga un poquito más fácil esta meta, pues. Pienso que es casi una obligación de que cada músico que esté en esto vea la forma de ayudar a otras personas a crecer y a hacer vida de la música. El Sibelius Fest nace justamente por esa responsabilidad que creo yo de poner un granito de arena para decir, mientras yo voy creciendo, déjame ver qué tanta gente puedo arrastrar en este crecimiento. La gente se me reía y decía, chamo, tú sí eres egocéntrico. O sea, tú agarras, o sea, la gente que crea festivales, porque bueno, tiene un nombre así gigantesco, tiene años, y tú vas a venir a ponerle un festival a tu banda. Yo no, o sea, nunca ni siquiera se me ocurrió por ahí. Yo simplemente dije, quiero ayudar a gente, la puedo ayudar con un festival, vamos a crear esto. Y esa era mi meta, o sea, esa es mi obligación, creo yo, poder ayudar a la mayor cantidad de gente mientras yo voy llegando a una meta. ¿Y por qué elegí dentro de ayudar en la guitarra eléctrica? Bueno, porque amo ese instrumento, me divierte, y todos los Sibelius Fest para mí es un patio de juego. O sea, ver guitarra por todos lados, ver guitarristas, ver nuevos talentos, ver talentos conocidos, ver jurados que son increíbles, para mí es como un patio de juego. Entonces uno dice, ayudo y además me divierto. No puede haber algo más perfecto que eso. Brutal. Hubo un momento, bueno, no sabría en este momento decir con exactitud en cuál de los Sibelius Fest como tal se realizó, pero hubo por allí una alianza, creo que con una academia llamada Audio Place. Correcto. Sí. En el cual, por lo menos de parte de nuestro compañero Carlos Miguel Pérez, él actualmente es colaborador de nuestro canal, él está muy vinculado con esta academia, y de verdad que una de las cosas que él me comentaba, ¿no? Por lo menos diciéndolo también en nombre de esta muy prestigiosa academia de música allá y de producción musical que está allá en Caracas,
es que obviamente unos grandes profesionales como ustedes obviamente tenían que estar juntos y tenían que estar obviamente colaborándose y en una alianza muy bonita para obviamente hacer, digamos, un sonido, realizar una producción impecable. ¿Qué nos puedes decir acerca de esas alianzas que tú tuviste que maniobrar y conseguir para que todo saliera obviamente, digamos, a la perfección? O por lo menos lo más cercano a la perfección. Mira, quiero decirte que Audioplace, además de que es gente muy querida por mí, es gente sumamente amable, gente que quiere hacer las cosas de la mejor manera. Yo puedo decir que Audioplace ha sido pilar fundamental del Sibelius Fest. Participó en muchísimas cosas, desde todos los audios que ustedes pueden ver en YouTube, en el canal Sibelius Fest. Todos esos audios fueron grabados por Audioplay. Todo el crew de tarima que estaba, sube, baja, que carga, que esto, todo el rollo, era gente que estaba en Sibelius Fest, gente del Audioplace. Toda la gente que estaba también apoyando y en las consolas era gente o profesores de Audioplace o personas que estaban ya por graduarse. Entonces, te voy a decir, la metodología de esa academia, la gente que lo dirige, los estudiantes, todo se hace como con pasión y sumamente profesional. Además de eso, te digo, Sibelius Fest se hizo a base de grandes alianzas como, bueno, Audioplace, como La Mega, y también grandes marcas que también quisiera agradecer como Movistar, como Empresas Polar, también, wow, es que han participado muchísimas, Club Social o Craft, gente que creyó. O sea, yo me acuerdo que cuando yo comencé el Sibelius Fest, hay gente que me decía, las marcas no creen en el rock, las marcas solamente se van a lo comercial, al tema, todo el rollo. Y les voy a decir algo, desde el principio fui creando unas alianzas increíbles con todas estas marcas grandísimas y de repente fue la óptica en que se presentó que ellas respondieron. Porque hablando brevemente de producción, del 2010 hasta el 2017, el 2010 fue malísima la asistencia, o sea, eran 400 personas que cabían, 430, y a duras penas durante todo el día fueron 130, o sea, se veía flojo. Y mucha gente me dice, ves, esto es un tema de que las marcas no van a apoyar, de que la gente no está pendiente de la guitarra eléctrica, de que la guitarra eléctrica es algo de un nicho sumamente pequeño y todo el rollo. Y cuando pasó todo eso, lo que hicimos fue replantearnos qué salió mal y darnos la tarea de ver cómo hacer que un festival aparentemente de nicho y de un target muy pequeño y con muy poco margen o chance de apoyo se convirtiera en un festival que todos los años cierra con Telefónica, todos los años cierra con Polar, todos los años cierra con Club Social o con Delta Airlines o como empresa así. Pasó de un festival de 130 personas a 5.000 personas durante un día, de 3.000 a 5.000 personas. Simplemente yo le digo a esas personas que se encajan en que el rock no lo apoyan, de que la movida está muerta, es darle una óptica, es creer en tu producto y es saber cuáles son los pros de tu producto y cuál es tu pata coja. Lo que hicimos fue convertir un festival aparentemente poco comercial en un festival sumamente atractivo para todo el mundo. Y tú ves cantidad de gente que te asegura no son guitarristas, disfrutando de los guitarristas, aplaudiéndolos, pidiéndoles autógrafos, pidiéndoles ver si quieren audicionar o ser parte de bandas o de proyectos. Y es simplemente la óptica. Hoy por hoy Sibelius Fest maneja 3.000, 5.000, 6.000 personas por día y tiene las marcas, maneja una cartera grande de marcas fuertes en Venezuela y todo eso fue y es lo que define hoy por hoy este festival. Genial. Y bueno, y también fue así que obviamente quisiste también darle un enfoque internacional, ¿no? Trasladarlo fuera de Venezuela, si no me equivoco, Exacto. Colombia y México, ¿no? Sí, ¿Cómo fue la experiencia en esos sí. dos países? Mira, el Sibelius Fest se llevó, o sea, la idea así soñadora es que el Sibelius Fest pueda tener sede en toda Latinoamérica, un festival enfocado en Latinoamérica. Entonces lo llevamos a Colombia. En Colombia estuvimos 3 años, en México estuvimos 2 años y después vino todo el tema de que poder volar y poder todo eso
se volvió muy complicado, pero mientras había posibilidades se dio increíble. Se dieron los festivales no tan masivos como en Venezuela, o no masivos como Venezuela, se hacían en bares pequeños, pero se hacían y se convocaba gente y fue gente. Como todos, los primeros de ambos países estuvieron flojos, pero después se respondió y se corrigió lo que no resultó. Pero se dio, y en uno de los planes principales fue el 2013, que el guitarrista ganador de México, el guitarrista ganador de Colombia viajaron a Venezuela y se enfrentaron con el guitarrista ganador de Venezuela. Y eso era, la idea del Sibelius-Fest es que tenga sedes independientes y el ganador de cada uno de estos se encuentre para definir el guitarrista ganador de Latinoamérica. Y en el 2013 se pudo dar, exactamente. Hacer como el guitarrista del año de Sibelius-Fest. Oye, es una muy brutal, de verdad que, bueno, esperemos que tocamos madera para que obviamente pronto de verdad que ese sueño siga continuando. En este momento está en pausa, está en stand-by, pero siga continuando y obviamente siga perfeccionándose, porque obviamente la idea de la iniciativa seguramente, no solamente en Venezuela, como ya obviamente se ha estado apoyando, sino también en Latinoamérica la puedan de alguna manera también apoyar como bien se merece. Y una de las, vamos a decir, de las cosas bonitas y particulares que también te digo este Sibelius-Fest es que tuviste de invitado a uno de los mejores, yo creo que los mejores guitarristas del mundo, porque hay que decirlo así, y sobre todo que tenemos que estar orgullosos que es latinoamericano, de verdad que eso para, por lo menos desde aquí en la casa de Metal Index, una de las cosas que nos gusta es poder apoyar el talento suramericano y obviamente darle una gran relevancia, sobre todo en la escena del metal mundial. El gran Kiko Loureiro, esa experiencia de haber compartido junto a este gran monstruo que ahora es, imagínate, miembro de una de las más grandes bandas de heavy metal, de thrash metal del mundo. Para ti, ese momento de verlo llegar al aeropuerto, de estar compartiendo con él, ¿cuál es una de las cosas que tú puedes rescatar? Que tú dices, mira, esta es una de las anécdotas más particulares vividas acá con él. Y de alguna manera, ¿qué mensaje dejó para ti Kiko Loureiro? ¿Qué te transmitió acerca de esto tan bonito que era el Sibelius-Fest? Bueno, compartir con Kiko fue increíble en muchos sentidos. Una de las cosas, porque además vi su show obviamente y vi su clínica, es el tiempo que se tomó de poder fusionar todo lo que eran sus raíces o las raíces de Brasil y poderlas llevar a una fusión donde él se sintiera como llevándola, como dicen, bailando entre rock. Es algo admirable. O sea, él se tomó mucho tiempo porque realmente se ve que estudió compositores, las formas, las tendencias, y dijo, ¿cómo puedo yo adaptar esta música autóctona, esta música de mi país, y poder crear una rama, inclusive enfocado en la parte de guitarra eléctrica? Eso es increíble. Creo que los guitarristas de cada país deberían tomarse un tiempo, mucho tiempo, en poder ver cómo hacer una versión llevada a la guitarra, en este caso, de lo que es de cada país. Es una labor difícil, es una labor complicada, pero es una de las cosas que admiro. Y otra de las cosas chistosas, anécdotas con Kiko, es que él mientras estaba haciendo cualquier cosa, estaba en el backstage esperando para hacer pruebas de sonido o estaba haciendo tiempo, él siempre estaba tocando guitarra. O sea, él estaba con la guitarra desconectada, pero él estaba triqui, 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 triqui. Él hablaba contigo y estaba... Yo no sé si ese estaba estudiando, si estaba repasando los temas, si estaba simplemente moviendo los dedos, pero una persona que durante todo el día estaba con la guitarra encima, así, haciendo cosas. Eso para mí fue una anécdota muy importante, porque yo, por ejemplo, cuando voy a hacer un toque, voy a hacer una presentación, antes, yo por ejemplo calentaba un tiempo antes, unos 15 minutos antes, 20 minutos antes, y me montaba. Después de Kiko, después de que ese hombre hablaba con todo el mundo pero no soltaba la guitarra, yo decidí en el siguiente toque hacer lo mismo. Entonces yo me guindé mi guitarra antes de la prueba, llegué así y todavía no estaba listo, como cualquier prueba de sonido, que no había nada listo. Y me monté en mi guitarra y andaba caminando por ahí, triqui, 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 triqui. Hice la prueba de sonido y después triqui, 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 triqui. Y durante todo el día, cuando me monté a tocar,
era otra cosa. O sea, no era solamente estar caliente, era realmente estar como en un... estabas como en el papel completo, estaba dedos calientes, mente enfocada, eran muchas cosas. Y la forma en que yo pude tocar ese día hizo que a través de esa anécdota de Kiko, que no soltó la guitarra ni un minuto, definió de que yo poder no soltar la guitarra a menos que sea necesario para una presentación hace la diferencia. Para mí la hizo y la sigue haciendo. Eso, gracias Kiko. Ojalá, bueno, te viendo esta entrevista. Saludos, Kiko. Y bueno, y obviamente, o sea, es algo maravilloso porque es también no nada más el hecho de fijarse por la admiración la admiración previa, ¿no?, al músico, sino también el hecho de poder de alguna manera aprovechar cada instante en el que compartiste con este gran guitarrista y de alguna manera al momento absorber algo que puede absorber de él. Y fíjate que esto ha sido prácticamente también para ti un antes y un después, y eso es obviamente algo que se admira muchísimo. Bueno, ahora viene un ratico, Philip, en el que obviamente, digamos, dejaste de crear por unos años y llega un disco que ha sido bastante diferente para ti, para tu manera de lo que ya obviamente conocíamos en Sibelius, ¿no? Porque obviamente escuchamos un bipolar con un aire fresco, con un sonido muy rock and rollero, muy heavy metal, con sonidos incluso del power, más voces, obviamente hay más voces en este disco. Y para ti, fundamentalmente, ¿qué rescatas de Bipolar? Hacer Bipolar para ti, ¿qué ha significado? Bueno, el disco Bipolar, el tercer disco de Sibelius, tardó años en poderse culminar, pero para mí eso fue algo increíble, porque ¿qué es lo que pasa en el Bipolar? Uno, por primera vez realmente me enfrento a trabajar muchos temas con voz, con vocalista. Uno de los retos, porque la mayoría de los temas de Sibelius son instrumentales. Eso fue una de las cosas que tardó este disco, porque hacer letra, hacer melodía, entender cómo funciona la estructura de la voz, tardó. Lo otro que está interesante, además de que tiene muchísimos temas cantados en inglés y en español, porque queríamos que el público pudiera disfrutar ambos mundos, fue la variedad de estilos que se trabajaron. Hay de todo, o sea, hay fusión, rock and roll con orquesta, hay metal, hay hasta temas que se le parece o se le asemeja a Rage, hay de todo un poco, y eso también está agradable. O sea, yo lo he ido escuchando y hoy lo escuché, por cierto, y es agradable porque te paseas en muchos momentos, muchos años. Creo que tardó 8 años en terminarse el disco, demasiado, ¿no? Pero se pasea y se hizo un crecimiento personal en todo esto. Entonces, ¿qué van a escuchar con el Bipolar? Diferentes estilos de música, temas instrumentales, muchos invitados. Van a escuchar también tema en inglés, letra en español, y van a poder apreciar, como lo dice el disco, la otra cara de Sibelius. Bipolar es el lado más rockero de la banda. Y quería comentarte una historia bien chévere. Es que este disco, el orquestador ya no es Jorge, sino el orquestador, el arreglista, mi gran amigo Pedro Bastida. Pedro, yo te puedo comentar que para mí hizo clic inmediatamente cuando le presenté la primera pieza que yo le llevé a Pedro. Fue Heart and Soul. Esa fue la primera. Cuando Pedro me propuso el arreglo de Heart and Soul, dije, ¡pum! Este es el hombro. O sea, ¿qué pasó para mí? No, era una persona que estaba totalmente sincronizado a lo que yo quería, a lo que yo buscaba. Una persona que, por decirlo de alguna manera, considero que tiene gustos muy parecidos. Entonces, a la manera de trabajar no es obligar o poner brazos a torcer para lograr tener algo que yo quiera, sino naturalmente lo que le gusta a Pedro hacer, lo que le gusta arreglar o le gusta trabajar,
a mí me parece que calza perfecto. Entonces, desde el primer tema, la primera propuesta, hasta el hoy por hoy que seguimos haciendo millones de cosas, es el orquestador que yo considero que entiende la banda, y que no solamente que la entiende, que es parte de la banda, que suda con el estilo de lo que es Sibelius. Entonces, eso me preocupaba mucho cuando se fue Jorge, porque el sujeto importante de la banda es la orquesta, y al irse Jorge, básicamente me preocupaba más cómo conseguir a alguien que pudiera realizar arreglos, que pudiera velar por esa parte de orquesta, esa parte sinfónica, que la parte de batería o de bajo. Y me siento muy cómodo con él, y él fue el que me ayudó a tratar de todos estos estilos que van a escuchar, llevarlos y amarrarlos por lo menos en la parte de la parte de arreglos de orquesta a la parte sinfónica. La parte de orquesta es la que siempre atrae, por más diferente que sea cada canción, a que sigue siendo Sibelius. Claro, exactamente. Ahí esa era una de las cosas que precisamente supiste cuidar, obviamente, en las composiciones, ¿no? Y si no me equivoco, Philip, Pedro es quien está contigo en este momento, ¿no? Pedro es el que está conmigo en este momento. Bueno, a que no lo sepan, de todas maneras, no sé si sea posible, si puede, por ejemplo, Pedro, aparecer un momentito allí, por lo menos para que salude, para que la gente pueda... Pero podría saludar solamente para que la gente te vea. Por lo menos para que Pedro, en esta entrevista, esta entrevista, él está... Pedrito, un gran saludo, hermano, ¿verdad? él es quien, obviamente, quien ha estado hablando, Philip. Él está, de verdad, estamos muy agradecidos, de verdad, Pedro, por esta ayuda que estás brindándonos acá, sí, en esta gran nota que está haciendo, y por eso, obviamente, quería hacer este pequeño tributo, ¿no? Este pequeño detalle, porque de verdad es significativo, y obviamente escuchándote, de verdad, se siente que de alguna manera como que reviviste musicalmente, de verdad, y sentiste que de alguna manera esa esencia de Sibelius no se perdió, porque dejaste, digamos, tu trabajo en muy buenas manos. Y obviamente es algo que tenemos que sencillamente, no solamente felicitarla para ti, porque es prácticamente lo obvio, sino también al gran grupo de trabajo y profesionales que has logrado armar para que Sibelius siga siendo una, sin duda, de las mejores bandas de rock, de heavy metal de Venezuela, definitivamente. Gracias. En ese sentido, Philip, de verdad, estoy muy agradecido nuevamente contigo por esta brutal nota. De verdad que estoy sumamente honrado, porque has sido uno de los músicos, y te lo digo de verdad de corazón, eres uno de los músicos que yo más admiro en Venezuela, de verdad. Muchísimos muy buenos deseos tengo, porque sé que confías en Venezuela, estás allá en Venezuela, literalmente has peleado por Venezuela, literalmente. Y de verdad que es algo que nosotros definitivamente, por lo menos los que estamos desde afuera, tenemos que aplaudir y tenemos que apoyar personas como tú, que mantiene viva todavía la flama del heavy metal, del rock venezolano activo. Ya para ir culminando, Philip, me gustaría hacer un par de actividades sencillas. ¿Okay? Algo un poquito divertido, como para, digamos, hacer un complemento en esta actividad, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿no? Por lo menos en esta primera, si tuvieras que invitar a un vocalista, a un cantante, al que tú pudieras adaptar, a tocar en una de las canciones instrumentales de Sibelius, digamos un artista no necesariamente venezolano, que obviamente sea un cantante internacional reconocido, ¿a qué artista sería y qué tema sería ese que le haría los arreglos para que pueda cantar? Uno que sea instrumental, para poderlo arreglar, que sea cantado. Un tema instrumental al que... Exacto, wow, que sea cantado, y a un artista así internacional. Por ejemplo, del último Bipolar, por decir, no sé, que hay un tema que sea muy al sonido de Rage Against the Machine, aunque creo que la canción obviamente tiene voces, y incluso me gusta que tiene como un sonido tipo hip hop, tipo rap. Me gusta mucho que le metan también un poquito a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, si fuera, por decirte un estilo así, ¿no? Que una canción que tenga un aire así, tú dices, mira, me gustaría invitar a Zack de la Rocha. Un ejemplo, por decir. Mira, por ejemplo, de esas otras canciones, ¿cuál te gustaría? Un tema que yo le pudiera poner letra, que inclusive mi papá me lo ha dicho muchas veces: ponle letra, ponle, para poder terminar de expresar lo que sientes. El tema sería Venezuela Infinita.
si puedo elegir un tema para ponerle letra de los instrumentales, sería Venezuela Infinita. Y te voy a decir algo, va a sonar así jalado por los pelos, pero yo al vocalista que yo invitaría, aunque tú no lo creas, sería a mi pana y lo admiro, que grabó todo el disco Bipolar conmigo, Ricardo Figueroa. O sea, ese es el vocalista, sin duda alguna, que yo pondría. No por o sea, nivel de fama, no, sino porque yo me enfocaría claro. al talento, a lo que yo quiero. Y Ricardo sería la persona ideal para poderle poner voz al tema Venezuela Infinita. Y te quiero decir porque profesional es un vocalista completo. Para decir brevemente, es un vocalista completo porque tiene presencia en tarima, tiene pinta, o sea, él trabaja la forma en que él se va a presentar, su imagen, y además de eso es un vocalista extremadamente afinado, con una técnica impecable. Es una persona que en tarima, el grado, porque yo lo he grabado durante años para presentaciones, para Sibelius Fest con Audioplays, tú escuchas esas grabaciones en crudo y son impresionantes el nivel de afinación que tiene Ricardo. Y no es que está parado así cantando, el hombre está metido en la escena, contagiando al público, el frontman, además con toda su imagen como él la quiere trabajar, y además de eso afinado. Por eso digo que Ricardo Figueroa invito a que lo sigan, que sigan su trabajo por todos los lados que puedan, su banda Tolerance. Un vocalista que yo diría, para mí, sin duda uno de los que podía estar de talla internacional y de los mejores de Latinoamérica. Es sumamente completo, ¿no? Y trabaja el nivel de seriedad, lo ves antes de los tours, enfocado, concentrado, y eso sí, sale el ruedo y vámonos. Entonces, completo, profesional, gran amigo, y sería el que le entregaría Venezuela Infinita. Brutal. Y ahora, en esta otra actividad sería, si tuvieras que darle los permisos a una banda o a un artista a que tocara una canción de Sibelius, que venga, no sé, venga Marty Friedman, te llame un día, Philly, ¿cómo estás? Mira, estoy aquí en Tokio y estoy aquí escuchándome aquí el Rebellion. Chamo, déjame tocar ahí un tema de ustedes. Bueno, más o menos algo por ahí. ¿A quién le darías un permiso para que te toque un tema tuyo? Ok, bueno, mira, te voy a decir, un tema instrumental que me encantaría que tocara es uno que tuve mucha influencia, que quisiera tocar Ingui, que es del disco Rebellion, y el tema es Dancing with the Devil. Dancing with the Devil es una inspiración del tema de él que se llama Baroque and Rock. Una locura que cuando tú lo escuchas así, Baroque and Rock de Ingui nace para mí la inspiración de Dancing with the Devil, y yo quisiera ver, o sea, yo trasladé lo que yo interpreté de Baroque and Roll de Ingui a Sibelius. Yo quisiera ver cómo Ingui pudiera interpretar ese tema. Y otro tema que, o sea, que me causa curiosidad, y hoy en la mañana mientras estaba escuchando lo pensaba, el tema Sweet Honey del disco Bipolar, o el tema Consuming Evil, me encantaría ver que Slash y todo Guns N' Roses lo pudiera tocar, porque es un tema muy Guns N' Roses para el estilo anclado sinfónico. Entonces sería muy interesante ver cómo Slash podría llevar eso, cómo Guns N' Roses lo cantaría y lo tocaría. Sería Sweet Honey y Consuming Evil. Hoy lo pensaba, ¿cómo sonaría esto así? Pues, ¿cómo sonaría? Y bueno, esa es la respuesta. Ojalá, ¿te imaginas? Oh, brutal, de verdad, ha sido un privilegio para nosotros, Philip. Me gustaría ya para cerrar, ¿qué mensaje le darías a todos esos músicos en Venezuela que están allí, tú sabes, con piedras y palos, resistiendo obviamente a esto de tener que, bueno, estar en pausa, estar sin hacer música? En muchos casos, lamentablemente, incluso hasta músicos que han tenido que vender sus instrumentos por la situación, etcétera. Pero ¿qué mensaje le das a esos músicos y a esas bandas que están naciendo actualmente en Venezuela, en Latinoamérica, con tu experiencia? ¿Qué les dirías?
Bueno, antes de comenzar eso, te voy a decir gracias a ti por la invitación. Gracias por tu profesionalismo, lo aplaudo, el entusiasmo, las ganas de hacer las cosas bien. No sabes cuánto admiro para mí, una persona que quiere hacer las cosas en el siguiente nivel, tiene para mí la admiración ganada y tu disposición, te aplaudo. Gracias por darnos a todos esta ventana a poder seguir vivos, porque nada hacemos trabajando y que nadie sepa. Así que gracias por la ventana, gracias por tomarte el tiempo, no solamente de redactar la entrevista, hacer la entrevista, editar la entrevista, publicar la entrevista. Así que de parte de mía y de toda la banda, te agradecemos profundamente esto y admiramos todo tu labor. Y con el mensaje, fíjate, yo lo que les diría conciso es que nunca hay que rendirse. Nunca, por más complicado que parezca, por más difícil, por más que sea el camino que creas que es equivocado, te digan que es el equivocado, si uno cree o uno quiere creer que esto es lo que uno quiere y uno adora, por nada del mundo hay que renunciar. Creo que hacer rock sinfónico en Venezuela no es lo más comercial del mundo. Creo que hacer un festival de guitarra eléctrica aparentemente no era lo más comercial del mundo, y sin embargo pasó, ahí está. Entonces mi consejo es: cree en tu producto. Obviamente somos humanos, tenemos caídas, pero hay que sacudirnos del polvo, pararnos con más fuerza de lo que estábamos caminando y pasarla. Y esa parte de que muchos músicos me dicen, no estoy haciendo música, hay formas de hacer, hay que reinventarse. Si ahorita no estás tocando, graba, aprovecha. Siempre trata de verle el lado positivo a las cosas. No estás tocando, estoy en mi casa, qué tragedia. ¿Por qué no lo volteas y le dices, wow, ahora tengo tiempo para poder trabajar mi sonido? Ahora tengo tiempo para ver millones de videos de diferentes cables para conectar la guitarra, diferentes pedales, diferentes técnicas, diferentes esto. Poder estudiar guitarrista, poder estudiar bandas, poder hacer todo esto. Entonces, puedes verlo de dos formas y uno elige cuál estar. Yo elijo que en esta cuarentena no toco, pero puedo componer. No toco, pero puedo estudiar. No toco, pero puedo aprender y ver. Entonces, mantenerse positivo, permitirse caer, pero levantarse con toda la fuerza y todavía más poderoso de lo que uno venía. Ese es el mensaje que doy. De verdad, Philip, yo creo que mejor mensaje imposible. Agradecidos nuevamente, de verdad, nosotros contigo más bien, Philip, por esas ganas también, por esa entrega, por la dedicación que le has dado, el esfuerzo que has puesto sobrehumano para poder realizar esta nota, de verdad con muchísimo cariño. Y de verdad, desde Metal Index siempre las puertas abiertas con Sibelius para lo que se necesite. Y de alguna manera también expresarte eternamente que estamos muy afortunados los venezolanos con contar con músicos muy talentosos y que de alguna manera son una inspiración para poder seguir adelante. De verdad, muchísimas gracias. Bueno. Y con quienes obviamente también estamos muy agradecidos, es sin duda alguna con ustedes, con seguidores de Metal Index, están allí también fielmente haciendo seguimiento a estas interesantes entrevistas como las que hacemos, por ejemplo, con el gran amigo Philip Sher, gran guitarrista venezolano de la banda de metal neoclásico venezolana Sibelius. De mi parte ha sido todo. Recuerden, si es la primera vez que están viendo un video de Metal Index, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que no se pierdan absolutamente nada. Ha sido todo por el día de hoy, despidiéndome con el amigo Philip Sher de Sibelius. Será hasta la próxima.